brindándole el mejor servicio que es la palabra del Señor. Aquí nos encontramos con nuestro hermano Juan Valera y su hermano Sandy Bay. Estaremos hablando hoy acerca del arrepentimiento. Y para eso estaremos ubicados, mi hermano Juan, en el libro de Jonás. Jonás, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicando diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Padre, gracias por estas palabras, Dios. No las bendecimos porque son benditas, Dios, pero ellas son las que dan, Dios mío, explicaciones, Señor, de tu grandeza. Padre, muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así como le dije al principio, estaremos hablando acerca del arrepentimiento. Para esto, nuestro hermano evangelista Juan Valera estará dando lo que es la primera parte. Bendito sea el nombre del Señor. Siervo de Dios, varón. Siervo, profeta. Siervo, siendo mandado de Dios. Aleluya. Nada, como está mi hermano Sandy, vamos a estar compartiendo en este maravilloso momento ese tema, hablando del arrepentimiento, ya que el arrepentimiento es una pieza clave en nuestra vida. O sea, que la persona que no se arrepienten, automáticamente ahí le bajaron los reality, como dicen. Amén. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando una persona comete un hecho, ya sea hacia Dios o hacia su prójimo, que ofende a Dios con palabras, con hechos, o ofende a su prójimo, ya sea verbalmente o sea físicamente. Ahora bien, cuando esa persona comete una ofensa hacia otra persona, esa persona reconoce que lo hizo mal y se aparta. Eso es un verdadero arrepentimiento, porque hay personas que dicen: no, yo reconozco que lo hice mal, pero no se apartan. Por eso que la palabra de Dios enseña y dice que debemos de confesar nuestros pecados y apartarnos, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que se queda con el oculto, ¿qué pasa? No alcanzará misericordia. O sea que eso es un verdadero arrepentimiento, cuando reconocemos lo que hacemos bien o lo que hacemos mal, ya sea hacia Dios o a nuestro prójimo, y nos apartamos. Eso es algo bien interesante, Juan. ¿Por qué razón? Porque en los tiempos que estamos viviendo debemos de cuidarnos. Amén. ¿Delante de quién? Delante de Dios, delante de nuestra familia, de los hombres, para no ofender. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos muy dados a reconocer nuestra falta. Nosotros somos como personas demasiado orgullosas. No reconocemos en sí cuando hemos ofendido a alguien. Seguimos derechito como si nada pasara. Es por eso que nosotros queremos tratar contigo este gran tema, arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. Es como dijo mi hermano Juan. Arrepentimiento es apartarse. Cuando tú te apartas de la culpa que tú estás cometiendo, Dios inmediatamente te perdona. Amén. Y obra la justicia de quién? De Dios. Porque Dios conoce el corazón. Algo que me impacta de esto, del arrepentimiento, es que muchas veces nosotros podemos confesar que hemos ofendido a alguien, pero muchas veces no lo hacemos de corazón. Muchas veces lo hacemos, como es el dicho, de boca. De la boca para afuera. De la boca para afuera. ¿Por qué razón? Porque cuando tú reconoces que has pecado contra Dios, esa culpa que hay en tu vida se te olvida. Esa mancha se te quita de ti. ¿Por qué razón? Porque esa mancha fue cubierta por la sangre de quién? De Jesucristo. Gloria a Dios. Y eso fue lo que pasó en el libro de Génesis con David. Perdón, con Adán y Eva, hermano. Con Adán y Eva, gloria al nombre de Cristo. Que enseña la palabra que cuando Adán estaba en el huerto que Dios lo puso allí, que Eva come del árbol y luego le da a Adán, Dios, entonces ellos tienen un encuentro con Dios donde ellos escuchan la voz de Dios, que Dios lo llama, y cuando lo llama para cortar la historia, gloria al nombre de Cristo, allí vemos que Dios le llama a Adán al capítulo y dice: ¿qué ha pasado? Ha comido del fruto el cual te mandé que no comiera. Y Adán dijo: no, la mujer que tú me diste, esa me dio. Eva dice: la serpiente fue que me dio. Entonces la serpiente, me imagino que miró para los lados y nos halló a quien echarle la culpa. O sea que lo que quiero traer a la colección es que allí no hubo un reconocimiento del mal que hicieron, sino lo que hubo fue una manifestación de ¿qué? De ocultar. De ocultar, una manifestación de justificarse ante lo que hicieron mal.
¿Por qué? Porque Adán, eso fue lo que hizo Adán. Dijo, no, la mujer que tú me diste, o sea, yo hice lo que hice, fue por lo que tú me diste, lo que tú me pusiste. Si yo no hubiera tenido esa mujer, tal vez yo no hubiera pecado. Pero si Adán hubiese reconocido que lo hizo mal y se aparta, como por ejemplo, parafraseando, que Adán hubiese dicho, Señor, pequé, lo hice mal delante de ti, perdóname. Tal vez la historia hubiese sido otra. Pero Adán se justificó y dijo, no, la mujer que tú me diste, esa me dio y fallé. O sea, y eso es lo que pasa hoy en día con el ser humano, que no reconocen que lo hicieron mal, sino que se justifican para seguir haciendo el mal que hacen. Algo que me impacta de esto, del arrepentimiento, es que toda persona que parte de esta tierra sin reconocer que le ha fallado a Dios, sin confesar a Cristo como único y suficiente Salvador, se va con una culpa. ¿Por qué razón, hermano? Hay una duda incógnita. Exacto, porque nunca reconoció en el que murió por él en la cruz del Calvario. Su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Es por eso que nosotros, hermanito, tenemos que entender que el arrepentimiento tiene que estar por encima de todo en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física. Que nosotros podamos reconocer y apartarnos, como dice la Biblia. Porque el proverbio dice que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiese y se apartará de él, alcanzará ¿qué? Misericordia. O sea, que si yo reconozco que yo pequé contra Juan, yo lo reconocí. Yo tengo que apartarme de no caer en la misma situación. Claro. ¿Por qué razón? Porque yo me estoy arrepintiendo, me estoy apartando de lo que te está haciendo daño. Porque eso era lo que pasaba con David. Cuando David fallaba, David pecaba delante de Dios, David reconocía que lo hacía mal. ¿Qué hacía David? Se apartaba. Amén. Por eso que a veces hay personas que dicen, ¿cómo David tiene el corazón conforme a Dios si David pecaba? Si Fornicario, David fornicó, si David cuando censó el pueblo desobedeció, si David mató. No, David se arrepentía porque nosotros somos seres humanos y Dios sabe que nosotros tenemos debilidades, que vamos a fallar, que vamos a pecar. Pero Dios lo que quiere es que cuando tú cometas alguna falta, sea contra Dios, contra la creación divina, o sea contra tu prójimo, tú reconozcas que lo hiciste mal. Y eso es lo que pasaba con David, que David sabía, varón, arrepentirse, sabía reconocer que lo hacía mal. Pero ¿qué pasaba con Saúl? Cuando Saúl fallaba delante de Dios, la primera vez que Saúl falló delante de Dios, que fue cuando iba a pelear con unos enemigos, que tú sabes que al reino le correspondía ofrecer la ofrenda de paz, y no era el sacerdote, en ese tiempo era Samuel, no era el nombre de Cristo. Enseña la palabra que Saúl, el pueblo comenzó a hostigarlo, oye, nuestros enemigos nos están rodeando y son muchos. ¿Y qué hizo Saúl? Vino y ofreció la ofrenda de paz. Cuando Samuel llegó y le dijo, ¿qué tú has hecho? Actuado locamente, o sea, eso no te corresponde a ti. ¿Qué le dijo? No, el pueblo, escuché al pueblo y lo hice. O sea, él pecó delante de Dios y quiso justificarse y dijo, no, el pueblo fue que me hizo que haga esto. Y volvió y falló delante de Dios cuando Dios le dijo, ve a pelear con los amalecitas y destruyelo a todos, aún a los niños de pecho. Y vino y trajo el rey y los becerros más gordos. Y volvió a justificarse, no, el pueblo fue que me dijo que hizo que trayera los becerros más gordos, los de San Anatema, para ofrecérselo a Dios en sacrificio. O sea que Saúl siempre buscaba una justificación, y eso es lo que pasa con las personas hoy en día, que no reconocen que lo hacen mal. Y eso es lo que yo quiero que nosotros reconozcamos, tanto dentro del evangelio y fuera, amigos y como cristianos, que reconozcamos cuando lo hagamos mal y nos apartemos de ese mal que hagamos. Oye, hermano, como Dios es omnisciente, unisapiente, unipresente, Dios lo conoce todo, claro, lo sabe todo. No importa donde tú te escondas, ahí está Dios. Oye, desde el principio, Dios ha sabido que el hombre no le gusta reconocer su pecado. Desde el principio. Es lo mismo que nosotros tratamos contigo, amigo. Cada día que te predicamos la palabra, cada día que te decimos que Cristo te ama, pero tú nunca reconoces que Él murió por ti. Pero ¿qué pasa con el hombre? El hombre siempre dice, yo amo a Cristo. El hombre siempre dice, yo no me voy a morir antes de yo confesar a Cristo como único y suficiente Salvador. Yo no estoy preparado. Yo quiero que Dios me choque. Yo quiero que Dios hable conmigo. Y Dios día tras día tratando con el hombre. Pero el hombre no reconoce eso. Es por eso que la Biblia dice
que el que confiesa con su boca y creyere en su corazón que Jesús fue levantado de los muertos, será salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca nosotros confesamos ¿para qué, Juan? Para salvación. Para salvación. Con la boca nosotros reconocemos que hemos pecado contra Dios, contra el que nos creó, contra el que nos formó, contra el que nos envió. Y es por eso que nosotros tenemos que arrepentirnos. Claro. Es por eso que tenemos que venir a Cristo. Mi hermano, ¿qué tú crees cuando día tras día tú le predicas a una persona, tú sabiendo lo que está en la Biblia establecido para esa persona, y no se aparta de su camino? ¿Qué tú piensas acerca de eso? Varón, son cosas que a veces uno como que uno no le encuentra lógica. En estos días o ayer estábamos visitando un joven que Sí. está vivo por misericordia, Amén. que Dios le reservó la vida para una segunda oportunidad. Y se le hizo el llamado: ¿tú quieres recibir al Señor? ¿Tú entiendes que tú necesitas al Señor? Sí, yo entiendo que lo necesito. ¿Tú entiendes que tú tienes un alma que salvar? Sí, yo entiendo que hay un alma en mí que salvar. ¿Quieres aceptar al Señor? No estoy preparado todavía. Pero le explicamos: amigo, pero tú estás vivo por misericordia de Dios. Tú estás vivo porque Dios te permitió la vida para que tú no partas de esta tierra sin Él. Porque te ama. Porque te ama. No, que todavía yo no me siento preparado. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día, que la persona no entiende qué es lo que ellos quieren. Personas que ya tienen 50, 80 años y tú le preguntas: ¿quieres recibir al Señor? No, no me siento preparado todavía. Estoy esperando que Dios me toque. Yo no sé cómo es que ellos quieren que Dios lo toque. O sea, que la persona están desaprovechando la oportunidad que Dios le está dando para que se arrepientan, para que reconozcan que necesitan de su Creador. Oye, hermano, cada vez que una persona se levanta de mañana, fue porque Dios le plació que se levantara. Una oportunidad. Dios le da lo que es una oportunidad. Hay un misterio terrible en tu dormir, porque cuando tú duermes, ya tú no tienes control de tu vida. El que tiene el control de ti, Juan, es Dios. Hay personas que durmieron ayer y no se levantaron. Tuvieron que enterrarlo, porque no hubo otra segunda oportunidad. Lo más terrible es que nosotros no conocemos el tiempo. El tiempo lo conoce Dios. Nosotros podemos planificar cualquier cosa, podemos establecer una meta, pero debemos de entender que esa meta es Dios que la puede cumplir. Dios es que aprueba si se va a dar o no se va a dar. Dios es que aprueba. Dios es que firma la salida. Dámele salida a esa petición. A esa petición. Que se dé. Pero ¿qué pasa? Que el hombre todavía no ha entendido eso, de que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Amén. De que Dios te ama. Y si tú estás vivo hoy y estás escuchando este gran estudio, fue porque Dios le plació para que tú puedas ¿qué? Aceptarlo y reconocer que ha pecado contra Dios. Amén. Es lo que tú dijiste acerca del muchacho que fuimos ayer. Hay personas, Juan, que tuvieron un accidente y murieron. Instantáneamente. Pero hay otras personas que tuvieron accidentes peores y no murieron porque Dios los reservó. Porque Dios tiene un plan divino con esa persona. Dios es misericordioso. Dios es terrible, hermano. Yo he escuchado testimonios de personas que van caminando, boom, y se murieron. Se apagan. Pero he escuchado testimonios de personas que le daban un mosquito y se murieron. De que se murieron, de que de pique. Cogieron un pique. Cogió un pique y se murió. Hasta ahí llegó la misericordia. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: todavía hay esperanza para el que esté entre los vivos. Mejor es el perro vivo que el león muerto. Tú todavía tienes esperanza de tú reconocer que has pecado contra Dios. Amén. Gloria a Jesús. Así mismo es, hermano. La persona debe de aprovechar, debe de poder saborear esta oportunidad que Dios le da. Y como dijimos al principio, reconocer que está mal, reconocer que anda caminando en vía contraria y que necesita de Dios en tu corazón. No es simplemente decir: no, yo sé que yo ando mal, yo sé que a Dios no le gusta que yo fornique, que yo robe, que yo hable mentira, yo sé que a Dios no le gusta que yo haga esto, que yo juegue aquello.
Tú lo sabes. Y no es simplemente que tú lo sepas, es que tú reconozcas que necesitas de Dios. Porque Dios te va a salvar a su manera, no a la manera tuya. Porque fue Jesús que vino a morir en la cruz de Calvario por ti. Fue Jesús que entregó su vida por nosotros, varón. Fue Dios que vino y tomó a su hijo y lo envió por nosotros. O sea que nosotros somos los que debemos de acoplarnos al plan de Dios. Nosotros somos los que debemos de regirnos conforme a la palabra. Porque automáticamente nosotros andamos contrario a lo que la palabra de Dios enseña, andamos en desobediencia, andamos mal delante de Dios. Entonces Dios lo que quiere es que tú como conoces, porque hoy en día son pocas las personas que no conocen la palabra de Dios. Entonces, tú como conoces la palabra de Dios, se te ha predicado varias veces, es necesario que tú entiendas que debes de arrepentirte. Amén. Un verdadero arrepentimiento, no solamente reconocer que está mal, sino reconocerlo y apartarte. Porque es lo mismo, Juan. Yo puedo tener en mi casa 4 Biblias, pero tú no tienes Biblia. Pero ¿qué pasa? Tú vienes a mi casa y nunca me dices que no tienes Biblia. Yo no conozco tu corazón. No. Pero si tú me dices a mí, Sandy, yo no tengo Biblia, tú estás reconociendo que no tienes Biblia. Que necesita una. Ahora vengo yo con la misericordia. Juan, toma una Biblia. Es lo que Dios quiere. Tú has pecado contra Dios. Yo he pecado contra Dios. Juan ha pecado contra Dios. Pero llega el momento del silencio, donde yo reconozco y entiendo que he pecado contra Dios. Amén. Y me aparto de eso. Que hay que estar el detalle. Que hay que estar el detalle. En nosotros poder reconocerlo. ¿Por qué razón? Porque cuando no lo reconocemos, Dios se va a apartar de nuestra vida. Hay un adagio que dice que el becerro manso se mama la teta de él y la del otro. ¿Por qué? Porque supo esperar. Hay personas que todavía no supieron esperar en la promesa de Dios, en lo que Dios le ha prometido. Dios te prometió una casa, sigue confiando que Dios te la va a dar. Ahora, si tú sabes que tú has pecado contra Dios, que yo he pecado contra Dios, que yo necesito a Dios, entonces yo como ser humano tengo que reconocer eso y apartarme de eso. Yo escuché un testimonio de una persona que era adicta a la droga. El hombre fue el psicólogo. El psicólogo le preguntó, ¿tú eres adicto? Y dijo que no, siendo adicto. Y se murió. Se murió. ¿Por qué? Porque nunca reconoció. Hay personas que quizás están sufriendo de diabetes, de presión alta, de diversas enfermedades, y nunca reconocen eso. ¡Pum! Y dice, ¿de qué se murió? Él sufría de eso. Ah, pero yo nunca supe eso. Hay personas que están ahí, que están sufriendo ¿de qué? De vicios, de drogas, de fornicación, de hablar mentira, de irle a un brujo. Y tienen que reconocer que han pecado contra Dios para que Dios los pueda perdonar, hermanito. Gloria a Dios. Y Dios está con los brazos abiertos esperando que las personas reconozcan que necesitan de Dios, como tú decías. Tú sabes que lo que tú necesitas lo tiene Dios. Saben que Dios es el que da la paz. Saben que Dios es el que da el amor. Saben que Dios es que el vacío que hay en el corazón, que tú tienes, no lo llena el dinero, no lo llena nada que ofrece el mundo. Tú reconoces y sabes que eso nada más Dios lo puede llenar. Entonces, vengan los caminos del Señor. Tú predicabas algo el lunes, que esa palabra a mí me choca mucho, una palabra demasiado poderosa. Y es que Jesús es caballeroso. Sí. Varón, porque Él te creó. Tú eres el que necesitas, Juan, de Él. Yo soy el que necesito de Él. Tu amigo, eres el que necesita de Él. Pero dice que Él está a la puerta y toca. Él mismo va y te brinda el plato de bendición. ¿Dónde eres tú que tienes que brindárselo a quién? A Él. Donde fue el que murió por mí. Bueno, eso es algo terrible. Lo que Jesús hace por nosotros es algo inexplicable. Mira, hermano, en este tiempo nosotros pudiéramos poner a Jesús como mamita. ¿Por qué razón? Porque nadie hace eso. Lo que hace Jesús por nosotros, nadie lo va a hacer. Pero su amor es insuficiente, es inmenso, es ilimitado. Y es lo que quiere que tú puedas reconocer. Hermano, yo me quiero concentrar en lo que hemos leído. Gloria a Dios. En el pueblo de Nínive.
Nínive era un pueblo, hermano, terrible. Pecaminoso, Juan. idólatra. Desarrollate, profeta ahí. Nínive era un pueblo que pecaminoso, como tú decías, un pueblo que andaba contrario a lo de Dios, que andaba en vía contraria a Dios. O sea, que era un pueblo que no calificaba para recibir, para obtener o para saborear lo que era la misericordia de Dios. Por eso, la palabra de Dios es tan grande, tan poderoso, que Nínive pudo poder saborear esa misericordia. ¿Pero cuándo? Cuando ellos lo reconocieron, el mismo rey, cuando el rey escuchó esta profecía de Jonás, de parte de Dios, que Dios iba a destruir a Nínive, ¿qué rey dijo? Vamos a ponernos todo el mundo en ayuno, los animales, todo el mundo en vivar en silicio, en humillación. ¿Por qué? Porque Nínive sabía, o el rey sabía, que Dios era misericordioso. Ellos lo dijeron, tal vez Dios se arrepienta de esta ira y nos perdone. Gloria al nombre de Jesús. Y algo bien importante que él dice, y le dice al pueblo, todo el que ha pecado, que se aparte de su pecado. Algo bien interesante de esto, que algo que nunca se ha visto sobre la faz de la tierra. Los animales, varón, ayunaron. Ayuno y silicio. No comieron ni bebieron. Y se apartaron. ¿Y qué pasó, hermano? Dios los perdonó. Dios los perdonó. Porque ahí es que está el detalle del estudio, que cuando nosotros reconocemos, como dijimos al principio, que lo estamos mal, que estamos en vía contraria a lo que Dios establece en su palabra, y no apartamos, Dios no alcanzamos misericordia. O sea, cuando no notificamos. Si el pueblo de Nínive agarra y dice, no, nosotros estamos bien, es un falso profeta, lo que se está diciendo lo está diciendo por la emoción, lo está diciendo por... Ese no sabe lo que está hablando, vamos a seguir, no alcanza misericordia. Pero ¿qué ellos hicieron? Se arrepintieron y se apartaron de su mal camino. O sea que si tú, amigo que no escucha, como tú conoces la palabra de Dios, tú sabes lo que hay escrito aquí en la palabra de Dios, tú sabes cómo debe de andar, tú sabes lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, porque de una u otra manera, varón, ya será predicada a la persona. Si tú te apartas, como hizo el pueblo de Nínive, y reconoce que está mal delante de Dios, tú alcanzarás la misericordia, tú alcanzarás lo que es el perdón de Dios. Por eso si tú reconoces que como tú estás viviendo está mal, en el nombre de Cristo. Y el plan de Dios era destruir a Nínive, pero no la destruyó porque Nínive se arrepintió. Así que no te estoy juzgando, ni quiero maltratar tu vida. Solo vengo a decirte que cuando tú te arrepientas realmente de las cosas que estás haciendo en el secreto, Dios te va a oír de los cielos y te perdonará. Amén. Dios te bendiga.